no aplican todo lo que está en el programa. En resumen, ¿verdad? Es una exageración, por supuesto, pero sí. Resulta que, y hago esto una suerte de comentario al margen, porque la lección de hoy realmente es sumamente importante, pero también es bastante corta. El tema de la relevancia del manejo de las finanzas mientras tanto le dejamos entrar a otros compañeros. El manejo de las finanzas públicas de repente desde un punto de vista académico como el que están teniendo ustedes es bastante, o puede ser bastante etéreo, ¿verdad? Una cosa que uno dice de repente, bueno, esto no se aplica, esto, ¿en qué momento? Yo nunca voy a usar. Esa era la famosa frase del estudiante de Derecho, o del estudiante en general, ¿verdad? Que dice, no, esto yo no voy a usar. Y sobre todo una materia que es muy técnica, vamos a decir, como esta. Aunque también de relevancia política, por supuesto. Pueden ver ahora, y con eso cae el discurso, yo no voy a usar, ¿verdad? Porque de repente la gente, uno la ve en Argentina tratando de sobrevivir con su realidad, debido a que el manejo de la economía estatal y de las finanzas no son llevadas acorde a lo que es la ciencia de las finanzas públicas, ¿verdad? Y sobre todo a los números, porque dentro de todo las finanzas públicas son un canal que une a las decisiones políticas o las políticas públicas con los números. Y los números no mienten. Por más que podamos después nosotros decir al momento de aprobar el presupuesto que estamos en el país de la maravilla, que somos el primer mundo, los números no mienten. Por eso es que son tan argeles, entre comillas, estas ciencias y las similares, porque, bueno, se basan en razonamientos que no pueden ser piloteados, lo que de repente sabemos hacer mucho los estudiantes y los abogados, ¿verdad? Bueno, una manifestación puntual, y con esto termino la referencia. Estaba hablando con un taxista que me comentaba, yo estaba volviendo, salí de la capital, salí a la provincia de Buenos Aires, estaba volviendo a la capital, y el señor me contaba que hoy en día él tenía 2 hijos de más de 30 años, los dos tenían buenos trabajos y sus esposas trabajaban también, y que aún así no les alcanzaba para poder comprar un inmueble. Fíjense el descalabro económico y el descalabro financiero que hay en cuanto al manejo de las políticas financieras, para que la población no pueda, aún en condiciones de regularidad laboral, no pueda alcanzar un mínimo que es el desarrollo, porque hay ciertos momentos de desarrollo del ser humano que están, así como uno está en el colegio, sabe que está en primaria, después va a estar en secundaria, después va a estar en la universidad. Bueno, en un momento del desarrollo del ser humano, sabe que en algún momento, culminada su preparación o concomitantemente al momento en que inicia su preparación, ya tiene que estar proyectando sus finanzas particulares a la adquisición de un inmueble, ¿verdad? En la finanza privada, en la proyección política de la finanza privada, pues se supone que uno tiene que terminar su vida en mejores condiciones en las que comenzó, y tiene que dejar a sus hijos mejores condiciones que las que recibió de su padre. Bueno, para eso el Estado se supone que en la construcción de la forma de gobierno tiene que brindar a la ciudadanía las herramientas y las facilidades en condiciones de igualdad para todos, que no es lo mismo que el igualitarismo. Tenemos que tener todas las facilidades de desarrollarnos según nuestra actividad lícita de preferencia, lo suficiente para poder alcanzar esos objetivos, ¿verdad?
cosa que por un agrandamiento fiscal, un gasto público desmedido, un populismo, o simplemente por la opción de una forma de gobierno, de economía centralizada, que implique una participación de la burocracia en muchas partes de la vida del ser humano, con el costo que lleva esa burocracia, obviamente no va a dejar, no va a dejar un margen de desarrollo económico a los particulares, porque va a tener una presión tributaria muy grande, porque esos tributos van a ser destinados a sostener esa burocracia que es la encargada de regular la vida del contribuyente o del ciudadano. Analía levantó la mano. ¿Sí? Quería más comentar que el problema no es la falta de dinero, pero Argentina tiene otro problema con el tema de las viviendas, que son los ocupas. O Sí. sea, tienen más derecho los ocupas que incluso los propios propietarios. Entonces, los que sí tienen para adquirir viviendas no, no desean tampoco porque no tienen seguridad de que su propiedad va a seguir siendo su propiedad. Sí, es cierto lo que dice Analía, muy oportuna la intervención, y es uno de los factores con relación a que el Estado nos ayuda a que la gente pueda desarrollarse, porque eso le afecta más bien al sector jurídico de la administración del Estado. ¿Por qué? Porque se supone que uno ocupa es lo que nosotros reconocemos acá en nuestro código eh, civil como ocupante precario. O sea, una persona que reconoce la titularidad del inmueble en otra persona, sin embargo, está haciendo uso del inmueble, ¿verdad? Lo que pasa es que acá la Administración de Justicia, al menos por el momento, la tiene bastante clara y lo que hace es ordenar el desalojo, y es casi una cuestión sumaria, el trámite del desalojo de una persona que está tramitada en un proceso como ocupante precario. Siendo en Argentina se mete la política estatal y dice que esa persona que es, como dice Analía, y como están catalogados, es una persona, un ocupa, es una persona que se encuentra en una suerte de orfandad estatal, y que por eso la forma que tiene el Estado de tratar de mejorar su situación en cuanto a la adquisición de un inmueble no es generarle condiciones para que él pueda trabajar y conseguir ese inmueble, sino afectando la titularidad del propietario del inmueble y dejándole al ocupa ahí mientras tanto. O sea, se le deja al ocupa en un contexto de Ayseñaranga, él no tiene casa, en vez de generarle las condiciones para que deje de ser Ayseñaranga y dejar de perjudicarle al titular del inmueble, que en su momento tomó la responsabilidad suficiente de planificar su vida y con el sacrificio que conlleva adquirir un inmueble, ¿verdad? Pero hay muchas otras cuestiones. El precio de los inmuebles en pocos años se ha triplicado. De 80.000, un monoambiente salía de 80.000 a 120.000 dólares. Allá, un monoambiente que sería más o menos como mi despacho de grande, lo que imposibilita hablar siquiera de una proyección de crecimiento familiar, mucho menos, ¿verdad? Pero bueno, es bastante didáctico, por buscar un término más acorde. De repente salir un poco y vivir eso, porque a uno le reafirma las posiciones que tiene respecto al manejo del Estado, ¿verdad? Bueno, y justamente guarda un poco de relación eso, guarda un poco de relación con lo que vamos a hablar nosotros hoy en esta lección, que es bastante corta. Si ustedes se fijan, los puntos de esta lección son bastante breves, si bien es una de esas lecciones que implica clasificaciones. Eh, son bastante didácticas por el tema de que cada concepto va clarificando el universo de los otros, ¿verdad? Estamos creando pequeños conceptos que nos presentan un escenario mucho más claro de cómo se administra este tema del ingreso público. Y el programa comienza
comienza con un punto de generalidades, ¿verdad? De lo que son los ingresos públicos. Y comienza referenciando el programa diciendo que la actividad financiera del Estado, para ir metiéndonos en lo que son los ingresos, los recursos públicos, que después vamos a ver cuál es la diferencia, lo hace muy bien el libro. Esta actividad financiera que realiza el Estado para adquirir, para generarse bienes, para generarse el sustento con el cual llevar a cabo la cobertura de las necesidades públicas, es lo que se conoce generalmente y de forma muy ambigua, muy profana, si se quiere, como ingresos públicos. Así como yo les había dicho en un comienzo, las finanzas estatales funcionan de forma bastante similar a lo que son las finanzas privadas. No hay mucho secreto acá, por cuanto que, no recuerdo si le decía a usted o a los chicos de Constitucional, el derecho, tanto, o sea, el derecho financiero, el derecho constitucional, el derecho en sí, no es otra cosa que sentido común aplicado, ¿verdad? Con sus tecnicismos y algunas cuestiones puntuales en cuanto a reglamentación y regulación estatal. Pero es sentido común en definitiva. ¿Y qué es el sentido común o cómo nos sopla, nos hace ruido el sentido común cuando hablamos de ingresos estatales? Y es más o menos lo mismo que nos sonaría cuando hablamos de ingresos nuestros, ¿verdad? Nosotros desarrollamos una actividad comúnmente remunerada en base a un contrato, o si prestamos servicios en el Estado mediante un nombramiento, funcionarios permanentes de planta, o una cuestión contractual que puede ser de un año, puede ser por servicio, puede ser por producto, pero son formas en las que normalmente generamos nosotros un ingreso. ¿Para qué? Para atender nuestras necesidades. Que tenemos que ir al supermercado, que tenemos que comprar ropa, que tenemos que alimentar a nuestros hijos, que tenemos cuentas que pagar, la luz, agua, teléfono, cuestiones básicas de supervivencia que nos permiten, ¿qué cosa? Poder proyectar nuestro desarrollo y nuestro desenvolvimiento, ¿verdad? Como personas, y tener al menos las pautas básicas o las herramientas básicas para poder planificar nuestro futuro y decir, bueno, el día de mañana yo voy a ser un jubilado, el día de mañana voy a seguir siendo empresario hasta que me muera, etcétera, etcétera, con una base sólida de gestión financiera, porque tenemos las necesidades básicas cubiertas. La misma cosa es la que realiza el Estado, pero a un nivel macro, porque el Estado tiene que, lo que sería el equivalente a nuestra cuenta de luz, agua, teléfono, alarma, el Estado tiene también las cuentas relacionadas o los gastos relacionados a la prestación del servicio de luz, la prestación del servicio de agua, la prestación del servicio de teléfono. Y no piensen ustedes que porque es del Estado, eso no tiene costo. Las columnas que utiliza la ANDE para prestarnos el servicio de alumbrado por el cual nosotros pagamos, no las fabrica la ANDE, las compra. Y al comprarlas, las tiene que pagar. O sea, el Estado hace lo mismo que nosotros, pero a un nivel mucho más grande y con unos números gigantescos, ¿verdad? Pero busca sostener mediante esos ingresos los servicios básicos para que nosotros, pagando por esos servicios, podamos dedicarnos a nuestras actividades de protección personal, por decirlo de una manera, ¿verdad? Y esos servicios se encuentran, no solamente los servicios donde podemos ver nosotros casi de manera palpable la intervención del Estado, sino también otros en los que no. Por ejemplo, las actividades de servicio diplomático y consular,
que ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cuál es el beneficio de eso? Bueno, establecer relaciones bilaterales o multilaterales con organismos extranjeros o con personas extranjeras como para poder facilitar las relaciones comerciales, por ejemplo, con esos países, traer inversión pública directa, inversión extranjera directa, o establecer convenios o cuestiones que faciliten el desarrollo de la personalidad del ser humano paraguayo en su relacionamiento con el mundo. Eso no lo vemos hasta el momento en que vamos a agarrar nosotros y solamente para entrar, en mi caso, como fue hace poco, para entrar a la República Argentina, lo único que tuve que hacer es presentar mi cédula y nada más. Eso se hace mediante la prestación de un servicio diplomático que nosotros no vimos, no presenciamos cómo se prestó ese servicio. Solamente disfrutamos de sus consecuencias o de sus resultados. ¿Mediante cuál? No tener que ir a hacer el tema del visado y tener que poder entrar al país mediante el relacionamiento que existe, ¿verdad?, entre las dos naciones. Y otros esfuerzos que se hacen para que nosotros lo único que necesitemos hacer es mostrar la cédula y nada más. Entonces, eso tiene un costo también, no porque la Argentina, en el ejemplo que estoy dando, nos cobre por el mantenimiento, sino porque tenemos que pagar los sueldos de los funcionarios del servicio diplomático consular que van a realizar esas labores para que nosotros, ciudadanos, podamos disfrutar de esas consecuencias o de esos servicios, ¿verdad? O esos beneficios. Otra gestión que no vemos hasta que la necesitamos también en el sector privado. Si nosotros tenemos un servicio de alarma en la casa, bueno, tenemos que pagar a la empresa que nos brinda seguridad. Lo mismo hace el Estado. El Estado paga sueldos de personal policial o de personal militar, y con eso entonces, eso sería el equivalente macro a la seguridad que nosotros pagamos en nuestro microentorno o nuestro microclima, ¿verdad? Y todo eso tiene que ser gerenciado, todo eso tiene que ser administrado financieramente mediante la captación de recursos, que son estos ingresos públicos, ¿verdad? Los efectos de esos ingresos o de la obtención, mejor dicho, de esos ingresos difieren en el proceso económico nacional, sobre todo por la fuente o por la obtención de esos recursos. ¿Por qué? Porque, como señala el libro, unos se obtienen de lo que se llama renta nacional, ¿verdad? Y, perdón, otros se obtienen en el patrimonio propio del Estado. Tenemos algunos ingresos que son llamados extraordinarios, otros son ordinarios, según una clasificación que vamos a ir viendo. Y vamos a ver también el paralelismo con los bienes del patrimonio privado del Estado y los que son del patrimonio público del Estado, que estaba previsto que está previsto hasta ahora, ¿verdad?, en el Código Civil. Bueno, recursos, y acá vamos a ver un poco otra vez con el diccionario de finanzas de Greco, que me pareció bastante sencillo. Recurso público, dice, recurso público es el medio con el cual el Estado hace frente a las erogaciones originadas por el gasto público. Gasto público que ya vimos, el servicio diplomático, el servicio legislativo, el servicio judicial, ¿verdad? Es un servicio que presta el Estado porque no hay juzgados privados, nada, sino que la Administración de Justicia se encuentra en manos de la Corte Suprema mediante sus tribunales y juzgados, así como lo establece la Constitución. Y agrega, la sumatoria de los distintos ingresos en la tesorería del Estado, cualquiera sea la naturaleza económica o jurídica, constituye la fuente para enfrentar los gastos. Esta clase de medios son de una variada gama, tales como, cita los ejemplos, venta de bienes y servicios por parte del Estado en el mercado, distintos tipos de tributos, crédito interno, emisión de moneda, venta de bienes confiscados, empréstitos forzados, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Y después ya vemos los distintos tipos de recursos, diversos, derivados, originarios, extraordinarios, etcétera, etcétera, en las denominaciones que vamos a ver, ¿verdad? Bueno, avanzamos entonces con los recursos públicos y definimos cortito, brevemente, como toda suma, dinero, ¿verdad? O bienes, también bienes, que ingresan al patrimonio del Estado o a las cajas fiscales en virtud de una disposición legal. Fíjense que habíamos hablado de la preponderancia que tiene el principio de legalidad en el derecho constitucional, por cuanto este es una rama del derecho público. Y ustedes que ya vieron derecho administrativo, ya vieron derecho económico y derecho constitucional, van a recordar que en el derecho público, a diferencia del derecho privado, no existe autonomía de voluntad, sino que para cada actuación que vaya a realizar el Estado necesita de una autorización expresa, o al menos lo más clara y menos ambigua posible de cuánto puede hacer. ¿Por qué? Porque es aplicación del principio de legalidad que establece que toda actuación del Estado tiene que estar autorizada por ley, salvo que la propia ley haga una delegación otra vez y permita a la administración regular alguna cosa. Por supuesto, así como la Constitución no puede prever todo, no puede considerar todas las manifestaciones de la actividad política, todas las manifestaciones de la actividad administrativa, judicial, etcétera, etcétera, las funciones del Estado en sus distintas facetas. La ley tampoco puede hacerlo. Es un error pensar en esa ilusión o creer en esa ilusión que se da mucho hoy en día con la demagogia o con el populismo de Estado, de pensar que con la creación de un texto legal se solucionan los problemas. En realidad lo que soluciona los problemas del Estado o lo que hace que funcionen las instituciones es eso, ¿verdad? La eficacia administrativa, la eficiencia administrativa. Eso es lo que permite que los principios expresados en la Constitución, en las leyes, sean, ¿verdad? Nosotros tenemos muchísimas leyes que son en esencia o teleológicamente loables y muy positivas, ¿verdad? Pero que son de aplicación imposible. Porque los organismos no están creados, porque los organismos no saben cómo aplicar la ley, etcétera, etcétera. Pero se crea en virtud a la aplicación mecánica del principio de legalidad. Ahora, que se lleve a la efectividad de esa aplicación ya es otra cosa y ya depende de la voluntad de los agentes operadores de las instituciones, ¿verdad? Pero retomando entonces, el principio de legalidad tiene un peso especial en el derecho público y por ende en el derecho constitucional, que es derecho público, porque necesita la habilitación legal o derivación administrativa para todas las actuaciones del Estado. El Estado no puede actuar en contraposición a lo que es el sector privado por el principio de autonomía de la voluntad, que establece que todo está permitido, salvo que haya una prohibición expresa de alguna conducta o alguna actividad. Al revés, en el derecho público, para poder llevar a cabo algo, tiene que haber una autorización expresa de él. No puede trabajarse o desenvolverse el Estado autónomamente en las mismas condiciones del derecho privado. Y entonces, más valor tiene eso, o más peso tiene eso, cuando hablamos de la generación de ingresos públicos. ¿Por qué? Porque van a darse cuenta que una de las formas más comunes de generar ingresos públicos es metiendo la mano en el bolsillo de la gente. Con más razón por medios legales. O sea, tiene que haber una ley que autorice. Si la ley es justa o no, si la ley es una pavada o no, ya es otra cosa. Responde al marco de los enunciados teleológicos del contenido
deontológico de la ley. Pero de que tiene que haber una atribución legal, tiene que haber una atribución legal. O sea, no nos pueden meter la mano en el bolsillo salvo que una ley lo autorice. En el caso de los recursos públicos, puntualmente, de los recursos tributarios, el Estado cuenta con una autorización inclusive constitucional para hacerlo. Pero bueno, la nota principal hasta aquí es que definimos o señalamos entonces como al ingreso público como suma de dinero o bienes, porque puede recibir bienes también como ingreso del Estado, igual que un particular, que ingresan al patrimonio del Estado, o a las cajas fiscales, ¿verdad? Por medio de los órganos recaudadores, en virtud de una disposición legal. Acá la diferencia, que me van a decir, pero ahí no es lo mismo, y el libro lo señala, entre ingresos públicos y recursos públicos. Recursos es cuando se devenga el derecho a percibir esa suma, o sea, cuando nace el derecho a percibir esa suma dineraria. Ingreso es cuando efectivamente entra el dinero a las arcas fiscales del Estado. ¿Ok? Para los que estén trabajando en algún estudio jurídico o que estén trabajando con un abogado, inclusive, se van a dar cuenta que una forma de ejemplificar que suelo utilizar es la regulación de honorarios. En el tribunal, por ejemplo, nosotros hacemos la regulación de honorarios profesionales a todos los estados que vienen, a todos los abogados que vienen y accionan contra el Ministerio de Hacienda, que accionan contra aduana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros regulamos los honorarios y decimos, el señor, por tales actuaciones, tiene derecho a cobrar tanto. Le generamos el derecho a percibir la suma. O sea, ahí estamos generando un recurso. Va a ser un ingreso cuando el señor después vaya con su regulación horaria y le notifica al cliente y le diga, bueno, señor, usted acá, el juez, el tribunal, reguló, esto es tanto lo que usted me tiene que pagar por los servicios que yo le presté. Cuando le pague, ahí va a ser un ingreso. Acuérdense siempre de este ejemplo que les va a servir bastante. Recurso es, en el ejemplo de la regulación de honorario, se genera el recurso, el derecho a percibir. Ingreso es la incorporación efectiva al patrimonio de cada uno, ¿verdad? Bueno, ingresos públicos entonces es un conjunto de esas sumas dinerarias, de riquezas que el Estado y también los municipios obtienen para poner en ejecución las funciones y los servicios públicos. Esa es la primera conclusión a la que llegamos. Y con eso, de eso nace también la justificación de esos servicios públicos, de esos recursos. ¿Por qué? Por cuanto la organización, la administración, la ejecución, ¿verdad?, de esas instituciones, de ponerlas en funcionamiento para perseguir los fines de la sociedad, para el desarrollo, etcétera, etcétera, de los que tiene que encargarse el Estado, que todos contemos, como les decía, con esa igualdad de herramientas para nuestro propio desarrollo, eso es lo que justifica la generación de esos ingresos. Bueno, siguiendo entonces tenemos la clasificación de los ingresos públicos según la Constitución. Y acá vamos directamente al 178 de la Constitución del Estado. A ver, que habla, artículo 178 de la organización financiera. Y dice, por eso les decía, aplicación del principio de legalidad para poder percibir, para poder meter la mano en el bolsillo de la gente o para poder cobrar. El dinero pues siempre es una cuestión delicada, por supuesto. Es tan delicada la cuestión del dinero que inclusive tiene sus propios tabú. Fíjense, la gente no cuenta cuánto va ganando en un juicio, la gente no cuenta cuánto tiene un ingreso mensual,
uno le reconoce a una persona y le dice, ¿qué tal? Me llamo fulano y por mes yo cobro tanto. O sea, siempre es una cuestión delicada. Con más razón, entonces, la vigencia de un principio que establezca que tiene que haber una ley para regular esa cuestión cuando se va a relacionar con el Estado. No solamente porque sea una cuestión delicada, sino por los antecedentes de lo que ya hablamos en cuanto a la liberalidad con la que las autoridades en épocas anteriores, no me refiero a este siglo, sino a siglos anteriores, podían disponer. Hemos hablado en clase que en otras épocas los reyes establecían las cargas tributarias a su antojo. De repente disponían un día, vamos a subir los impuestos porque quiero construir 3 castillos más para usarlos en el verano. Y bueno, se subía a su antojo, sin contraprestación ni nada en beneficio. Entonces, con más razón, uno, de hecho, de los primeros pasos del constitucionalismo moderno, vamos a decir, es la limitación del poder de imposición, la limitación del poder de administración del dinero, que es dinero público a la larga, y que establece que se tiene que hacer en regla y se tiene que hacer por ley. En el caso nuestro, por supuesto, tenemos una disposición constitucional, 2 en realidad, que hablan puntualmente o expresan este principio de legalidad del derecho público en cuanto a la administración monetaria. Y dice, patrimonial del Estado, perdón. Y dice el 178, para el cumplimiento de sus fines, ahí sale la justificación de por qué va a necesitar dinero del Estado. El Estado establece impuestos, tasas, contribuciones y demás recursos. Explota por sí o por medio de concesionarios los bienes de su dominio privado, sobre los cuales determina regalías, royalties, compensaciones u otros derechos en condiciones justas y convenientes para los intereses nacionales. Organiza la explotación de los servicios públicos, percibe el canon de los derechos que se estatuyan, contrae empréstitos internos o internacionales destinados a programas de desarrollo, regula el sistema financiero del país y organiza, fija y compone el sistema monetario. Este es el artículo base para toda la actividad financiera y económica del Estado. Este es el artículo base. Acá habla de la justificación, habla de algunos de los medios, ni siquiera hace una lista taxativa, porque si se fijan dice, y demás recursos, habla de impuestos, tasas, contribuciones, y demás recursos. Demás recursos, esto es lo que en derecho administrativo se llama concepto jurídico indeterminado. Cuando la administración, cuando el Estado utiliza términos ambiguos o no limitados o que dificultan su apreciación en cuanto a su extensión. Entonces, deja abierta la válvula para que el Estado, por medio de la ley, que es la que en teoría reglamenta la Constitución, pueda agarrarse de ese término de más recursos y siempre mediante una ley por aplicación del principio de legalidad, establezca otra forma de generación de ingresos públicos, ¿verdad? Habla de los medios tributarios, habla del dominio privado del Estado, otra de las formas de generación de recursos. Habla de los servicios públicos, que también que también se refiere en cuanto a canon por explotación de servicios. Habla de empréstitos, que vamos a ver que es otra de las fuentes de financiamiento, ¿verdad? Extraordinaria. Y de la política monetaria, que es otra de las formas de generación de ingresos. Y el 179, que es el inmediato posterior, dice, todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido exclusivamente por la ley. Fíjense, exclusivamente por la ley. O sea, no hay otra forma de crear tributo.
y habla de, inclusive podríamos decir que los convencionales se adelantaron a cualquier trampita que pudieran crear los legisladores o los administradores públicos en realidad, porque dice todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación. Cualquiera sea, o sea, por más que le pongan, va a ser un tributo, pues se le va a exigir a la gente una prestación pecuniaria, pero vamos a decir que es una donación sin cargo voluntaria a cambio de el apoyo a las políticas de prevención de incendios, de un tributo, con una contraprestación indirecta, ¿verdad? General, no perceptible individualmente, porque es un servicio supuestamente, en el ejemplo que le estoy dando, que es burdo, de tratar de conseguir medios para evitar los incendios en todo el país. Es un tributo. No importa la denominación que se le dé, dice el texto constitucional, va a tener que ser establecido exclusivamente por él. Y esto para que vean que esto en realidad existe y que esto funciona. Recuerdo yo un caso cuando estaba en la sala constitucional como relator, que había una época posterior al incendio de Licuado, en donde se dispuso que todos los supermercados y todas las tiendas que recibieran mucha gente, ¿verdad? Vamos a decir, fijaran salidas de emergencia. Fíjense, los que tienen un poco más de edad van a recordar que anterior al caso del Licuado Bolaños, ustedes no veían las salidas de emergencia como hoy. Ustedes entran hoy en día a una boutique de, no sé, 10 por 10 metros cuadrados y ven salida de emergencia por todos lados, ¿verdad? Un cartelito, por más que sea la misma salida de la puerta de entrada, también ahí dice salida de emergencia. Bueno, entonces, anterior al caso del Bolaños no existía esa salida de emergencia. Además, no había ni extintor, nada. Posterior al incendio de Bolaños, con la cantidad de muertos que hubo, se estableció la obligación de que todos los centros comerciales tuvieran señalizadas la salida de emergencia. Los que tuvieran unos vitrales grandes, como en el caso del supermercado, pongan a disposición de la ciudadanía los martillos para poder romper los vidrios y no recuerdo qué otra medida de seguridad. Bueno, se daba el caso de que una o dos municipalidades, no les miento, no recuerdo cuál era, crearon no era el nombre contribución, prestación especial para verificación de cumplimiento del artículo tal de la ley que imponía esa obligación. O sea, en otras palabras, dame plata para que yo me vaya a verificar si tenés el cartelito de salida de emergencia, si tenés el martillito al lado del vidrio y si tenés el extintor en algún lado del local. ¿A cambio de qué? Una extorsión interna. A cambio de que me pagues, me vaya, diga que tenés y no te inicie un sumario, por incumplimiento de la ley. ¿Era una prestación de una administración pública? Era una prestación. ¿Había un sujeto activo del Estado? Había un sujeto activo del Estado. ¿Había un sujeto pasivo particular? Había un sujeto pasivo particular. ¿Había un objeto, un fin? ¿Había un monto determinado? Había todo. ¿Era un tributo? Por supuesto que era un tributo. Entonces venían los particulares, los dueños de los negocios y decían, por favor, señor, por favor, Corte Suprema, declare inconstitucional e inaplicable esta ordenanza que crearon estos señores, porque esto no tiene una aprobación legal. Por medio de una ordenanza crearon un sistema de verificación, de fiscalización que no existía en la ley. La ley lo que decía era obligaba a que todos tengan salida de emergencia. No establecía que se iba a verificar, fiscalizar ni nada. Creaban los municipios y con eso le cobraban a la gente una tasa, ¿verdad? Una alícuota que tampoco estaba limitada. Cada municipio le cobraba lo que quería. Entonces, correctamente presentaban acciones en contra de esa ordenanza
y la Sala Constitucional declaraba, ¿verdad? Declaraba inconstitucional por violación de este artículo 179, que dice: todo tributo, cualquiera sea su naturaleza de denominación, será exclusivamente determinado por ley. Y entonces nosotros le declaramos inaplicable a esa persona esa ordenanza y por ende ya no tenía que pagar. Un caso más de por qué, evidentemente, en ese momento el abogado que representaba a esas empresas sí atendió la clase de Derecho Tributario y de Finanzas Públicas, y mediante eso pudo ganar el caso. Rubén. O el otro ejemplo, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo le va? La foto multa de Ipacaraí, ya por el año 2010, ese también estaba mal creado, mal aplicado, me parece, o tuvo una sentencia de la Corte. ¿Se acuerda? Que Sí. Pasaba Ipacaraí a una velocidad y no sé qué es lo que hacían. Sí, el caso de las fotomultas, no recuerdo bien, realmente no les quiero mentir, pero había un inconveniente. Creo que excedía las atribuciones, se basaba en parte en la ley orgánica municipal, que es la que tenía atribuciones para controlar hasta ese momento, para controlar la velocidad en las rutas, pero había algo que establecía de más, o sea, iba más allá de lo que la ley le habilitaba. Entonces, sí, si mal no recuerdo, eso fue antes que yo llegara, si mal no recuerdo, la Corte declaró inaplicable y por eso es que desapareció ese tema de la fotomulta. Aparte de que era una cuestión, se prestaba por una empresa tercerizada y las multas se pagaban en un estudio jurídico. O sea, era una, ya alevoso, ¿verdad? Bueno, sí, son casos en que, bueno, se excede a lo que establece la ley, o se establece algo distinto, o no se respeta, o se vulnera este artículo 179 de la creación de tributos, o en realidad lo que tenga que ver con la aplicación del principio de legalidad. Bueno, entonces, ¿cuál es la clasificación de los servicios públicos que tenemos según el artículo que leímos de la Constitución? Y tenemos, así como les dije, del crédito, tenemos tributarios, tenemos de derecho privado, tenemos la concesión de servicios públicos, empréstitos internos o internacionales, y el sistema monetario o la aplicación de la política monetaria. Bueno, continuando entonces, tenemos la clasificación de los ingresos públicos en ordinarios y derivados. Los ingresos, ¿verdad? Públicos originarios son los que provienen de los bienes del dominio del Estado, ¿verdad? O de los entes públicos. Y en estos casos la fuente de los ingresos se encuentra en el derecho de propiedad que tiene el Estado o los municipios también dentro de su marco de autonomía y autarquía, sobre ciertas cosas en igualdad de condiciones que los particulares. Y acá tienen que recordar ustedes que en el derecho, sobre todo en la comparación del derecho público y del derecho privado, una de las clasificaciones es por la calidad de los intervinientes. En esa comparación del derecho público con el privado, en el derecho público, perdón, tenemos el Estado y los particulares. En el derecho público, el Estado está más arriba, por decirlo de una manera, ¿verdad? Está más arriba que los particulares e impone su voluntad. Por ejemplo, en la aplicación del derecho penal. Por ejemplo, en la aplicación del derecho tributario, mediante la imposición. Por ejemplo, en la aplicación de sanciones,
el Estado no actúa en condiciones de igualdad con nosotros, sino que está más arriba y nos impone, actúa en ejercicio de su soberanía. En cambio, en el derecho privado también puede actuar el Estado. Y me van a decir, bueno, pues el Estado no era que estaba más arriba, no. En el derecho privado el Estado actúa en condiciones de igualdad. Y creo que habíamos hablado acá en la clase ya de un caso en que hubiera una compañera que tuviera un inmueble que quisiera alquilar y que el Poder Judicial quisiera alquilarlo. En ese caso, el Estado va a firmar el contrato como cualquier otro particular. Va a venir la dueña del departamento y va a decir, o del inmueble, y va a decir, te voy a alquilar este inmueble, por tanto, no me lo pidas gratis porque sos de Estado, porque no te lo voy a dar, porque vos sos un particular como cualquiera. No vas a tener prerrogativas, no te voy a exonerar de garantías. A los 2 meses, si no me pagas, voy a tener derecho a desalojarte, etcétera, etcétera. Entonces ahí actúa el Estado, se rebaja, por decirlo de una manera, y actúa en condiciones de igualdad con el particular. Ahí en esos casos, cuando el Estado actúa en condiciones de igualdad, puede ser que la compañera le alquile al Estado, o puede ser que el Estado le alquile a la compañera. Puede ser que, imagínense en un caso hipotético, que el Poder Judicial se vaya a mudar del edificio de Sajonia, ¿verdad? El Poder Judicial dice, bueno, porque tenemos un edificio más bonito, que está en el centro, de un palacio más clásico, más acorde a lo que es la institución, etcétera, etcétera, y nos mudamos ahí. Bueno, ¿qué va a pasar con el edificio? Y supongamos que viene un consorcio extranjero o un grupo, una empresa nacional que quiera utilizarlo para llenarlo de call center. ¿Ok? 11 pisos llenos de llamadores. Bueno, puede hacerse. Y el Estado lo que va a hacer el Poder Judicial, va como administrador y propietario de este edificio, ¿verdad? Va a firmar un Estado, va a firmar un contrato con la empresa y se va a alquilar este edificio, ¿verdad? Y en condiciones de igualdad, el Poder Judicial va a cobrar el alquiler, claro, después lo va a pasar a Hacienda, el monto, le va a pedir garantías, va a firmar un contrato, si en 2 meses no paga como cualquier otro, le va a proceder al desalojo, va a tener que entregarle en buenas condiciones el edificio, va a tener, si es que la empresa después se va y quiere volver, el Poder Judicial va a tener que verificar que estén las condiciones que lo entregó, como cualquier contrato de alquiler. Bueno, de esa misma forma, entonces el Estado va a actuar, en este caso el Poder Judicial, como ente estatal, va a actuar como persona de derecho privado y va a generar ingresos originarios. ¿Por qué va a ser originario? Porque va a estar explotando su propiedad para generar, en este momento ahí alguien entrando, va a estar explotando su propiedad para generar ingresos. ¿Ok? Porque estamos diciendo que los ingresos originarios son los que provienen de bienes del dominio del Estado o de entes públicos, como este edificio, ¿verdad? Y que la fuente de los ingresos se encuentra en el derecho de propiedad que tiene el Estado o municipio sobre las cosas. En este caso, de propiedad de este edificio, que es del Estado, y el Estado lo va a alquilar. Entonces ahí va a tener un ingreso público originario. Otro ejemplo, que creo que lo cita en el libro, es la explotación de minas. Se establece, y vamos a ver otra vez ese artículo del Código Civil, de lo que es la propiedad pública y la propiedad privada del Estado. Y la propiedad privada del Estado, uno de los ejemplos de propiedad privada es los yacimientos mineros, ¿verdad? Toda la actividad de minería, en principio, el Estado paraguayo es propietario, por disposición constitucional, de todo su territorio, ¿verdad? Concede la propiedad, por supuesto, a los particulares, pero los yacimientos minerales subterráneos, las aguas subterráneas también, son de propiedad del Estado. Entonces, la explotación, la venta, alquiler, la concesión, etcétera, etcétera, va a ser una forma en que el Estado va a disponer de esos bienes privados, ¿verdad? Para
poder generar ingresos. Igualito que cuando ustedes, imagínense que tienen una casa y bueno, vuelven a vivir con sus padres para poner esa casa en alquiler para poder generar una renta. Entonces ustedes se mudan con su papá, alquilan la casa y ahí tienen una línea de ingresos. La misma cosa el Estado. Ahí sería, en esa comparación, un ingreso público originario. Luego, al lado de esos ingresos públicos originarios, tenemos los ingresos públicos derivados, que son los que provienen del sector tributario. En concepto de lo que establece este artículo 178 de la Constitución, que son los impuestos, tasas, contribuciones y demás recursos. Acuérdense, siempre está abierta esa válvula. Bueno, entonces tenemos los originarios y los derivados. Tenemos la otra clasificación. Natalia. 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 Vamos a silenciarle el teléfono a Natalia que no está pudiendo atenderla. Bueno, tenemos entonces la clasificación en ordinarios y extraordinarios, la siguiente clasificación. Y dice, esta clasificación se forma según tres elementos. Por la periodicidad, por el significado económico y por el carácter de permanencia o no en cuanto a hacer una línea de ingresos. O sea, que constantemente se recurra a esos recursos o no. Vamos a aclarar. En cuanto a la periodicidad, la primera clasificación es los ingresos ordinarios se perciben constante y periódicamente, ¿verdad? Ejercicio tras ejercicio, mediante el presupuesto general de gasto, o sea, el ejercicio financiero. Y varían solamente en cuanto a su cantidad o a su naturaleza. Los extraordinarios no tienen esta característica de periodicidad y se perciben únicamente en ciertas oportunidades para el financiamiento de cierta clase de gasto público o de inversiones estatales. En cuanto al significado económico, mientras los ingresos ordinarios vienen siempre de la renta, ¿verdad? Los extraordinarios provienen del capital estatal o del uso del crédito público o del capital de los particulares. Los ordinarios provienen, repasando entonces, ordinarios provienen siempre de la renta, derivada de los bienes o inversiones o la renta de los particulares. Renta, acuérdense siempre el ejemplo de renta es cuando ponemos un inmueble por una de alquiler. Es para la percepción de renta. Para la explotación de negocios financieros es la percepción de capital o de intereses. De intereses, mejor dicho, no de capital, ¿verdad? Utilizamos el capital para la generación de intereses. En cuanto entonces a los extraordinarios, vienen del capital estatal, ¿verdad? O del crédito público. Crédito público, hablamos entonces de los casos del empréstito, sea interno o externo. Y según el carácter, el tercero que era el de la periodicidad, perdón, el primero era de periodicidad. El tercero era del carácter, perdón, de las leyes que autorizan, mientras las leyes que crean ingresos ordinarios son de carácter permanente. Vamos a ver acá, no tengo nomás a mano, creo que había descargado una presentación. Bueno, igual, de la ley del presupuesto.
no necesitan renovarse, ¿verdad? Los ingresos ordinarios, por lo general, son de carácter permanente y no necesitan renovarse para que el ingreso ordinario continúe fluyendo a la carga fiscal. Se pone en el presupuesto a sí mismo todos los años, y fíjense, una prueba de esto, ya lo que les va a resultar de ayuda en memoria, es que la ley 1535 de Administración Financiera del Estado establece, no recuerdo en qué artículo, que si el presupuesto previsto para un ejercicio siguiente de ese año, para el ejercicio de 2023, se prepara ahora en el 2023, en el 2022, tipo la lista del súper. Preparamos antes de ir. Bueno, hacemos nuestro presupuesto, nuestra proyección de autorización de gastos y proyección de ingresos en el 2022 para el 2023. Si no se aprueba para el 2023 porque se enojaron los senadores, se enojaron los diputados, no hubo coordinación con el Ejecutivo, por el motivo que fuere, se va a utilizar el mismo presupuesto que el ejercicio inmediato anterior. Esto es una muestra, esto es una muestra de el carácter permanente. Cuando decimos que no necesitan renovarse para que el ingreso ordinario continúe ingresando a la caja fiscal. Los extraordinarios son autorizados por leyes especiales o temporales. Y acá, no tengo nomás a mano, si ustedes se fijan, cuando se aprueba acá, ya te doy la palabra enseguida, cuando se aprueba la ley 2422 de Reglamento Administrativo de Adecuación Fiscal, uno de los últimos artículos establecía, solo para ese ejercicio, la percepción de una patente, y utilizaba el término, patente extraordinaria de autovehículos. O sea, por ese ejercicio fiscal, por la adquisición de autovehículos, se iba a cobrar una patente extraordinaria, ¿verdad? Eso constituía a ese ingreso en un ingreso especial, porque era encima, otra vez, de carácter temporal. Levantó la mano. A ver. Yo, profe, quería preguntarte, dijiste que eso estaría otra vez si no se aprueba, pero tengo entendido que se utiliza el presupuesto general del año anterior si no se llega a aprobar. Así mismísimo. Por eso digo, hay una solución de continuidad en el caso de estos ingresos de carácter general que son permanentes, porque constantemente está previsto que entren. Por ejemplo, los ingresos tributarios, ellos son ordinarios. Las tasas, está previsto, ¿no? No está previsto que el Estado deje de cobrar tasas, no está previsto que el Estado deje de cobrar impuestos, ¿verdad? A lo mejor establecerá eventualmente exoneraciones o exenciones a futuro a alguna persona, pero siempre lo va a estar persiguiendo. Entonces, eso transforma a los ingresos tributarios en ingresos de carácter permanente. Pero es así mismo, o sea, no se llega a aprobar. Si nosotros diseñamos ahora un presupuesto para el 2023 y por X motivo no se llegase a aprobar por medio de las cámaras o por medio del Poder Ejecutivo, como ya hubo antecedentes, entonces se utiliza el mismo presupuesto del periodo fiscal anterior. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de esta clasificación? Y la importancia se debe, la importancia tiene que atenderse con relación a la clasificación de los gastos públicos, también en ordinarios y extraordinarios, y al financiamiento de los gastos ordinarios y extraordinarios en presencia de la clasificación de los ingresos públicos de diversa forma. Mientras más gastos tenga el Estado, mayor va a ser la cantidad de gastos en teoría ordinarios que tenga, ¿verdad? Y si el aparato estatal o si el gasto fiscal llega a extenderse en demasía, como en el caso de Argentina, por ejemplo, se va a recurrir a estos ingresos
extraordinarios. ¿Por qué? Porque ya no hay forma de atender el gasto fiscal o atender las prestaciones públicas. Acuérdense, ¿por qué les parece a ustedes que es importante saber cuánto dinero manejan ustedes a fin de mes? Porque saben que eso es lo que limita la cantidad de dinero o la cantidad de actividades que ustedes pueden realizar durante el periodo que van a estar cobrando esos ingresos. Saben que si llegan a enfermarse y no tienen seguro, o llegan a tener un accidente y no tienen seguro, o se llega a presentar cualquier otra situación en que tengan un gasto, van a tener que recurrir a un ingreso extraordinario. ¿Qué va a ser cuál? O el uso de la tarjeta de crédito, si son financieramente ordenados, y si no está usando la tarjeta de crédito para comprar cualquier cosa, o eventualmente, peor todavía, un préstamo, ¿verdad? Peor todavía, digo, por el tamaño del monto. Entonces, la relación que guarda este tema de los ingresos ordinarios y extraordinarios es porque a medida que mayor sea el gasto público, mayor va a tener que agrandarse ese canal, esa canilla de ingresos ordinarios, salvo que se pase a los ingresos extraordinarios que tienen un carácter temporal, tienen un carácter no definitivo y financieramente tienen unas consecuencias también distintas, ¿verdad? Porque si pasamos, por ejemplo, al endeudamiento interno o externo, ahí ya hablamos a la aplicación de sanciones o, en caso de moratoria, al pago de intereses, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos entonces después la clasificación de ingresos públicos ordinarios de derecho público y tenemos a los ingresos públicos ordinarios de derecho privado. Los ingresos públicos de ordinario de derecho público son los que el Estado recauda actuando como autoridad. Autoridad, acuérdense la clasificación con la condición de igualdad o no. Autoridad en uso de su poder coactivo, en uso de su imperio, de su supremacía, de forma que el particular está obligado, nosotros los particulares estamos obligados, cuando concurran las circunstancias previstas en la ley, a pagar los impuestos, tasas, contribuciones, tributos en general, siempre que estén establecidos en la ley. Los impuestos públicos ordinarios de derecho, los ingresos, públicos ordinarios de derecho privado, son los que provienen del patrimonio del Estado. El Estado, como dijimos, posee un patrimonio constituido por bienes de distinta naturaleza, ¿verdad? Que, de los cuales se puede obtener renta o dividendo, ¿verdad? Que constituyen estos ingresos. Hay una subclasificación de ingresos públicos, ¿verdad? De ingresos públicos ordinarios de derecho público. Estaba acá diciendo sí. Acá está. Subclasificación de los ingresos públicos ordinarios de derecho público. Lo que sucede en esta subclasificación es que hay dos clases de ingresos: los impuestos, las tasas, contribuciones, ¿verdad? Por un lado, y los recursos parafiscales. Los recursos parafiscales, para salir rápido de eso, son los que escapan a la periodicidad o a la aplicación estricta de la legalidad. O sea, hay atribuciones para que se perciban, pero no están presupuestariamente estipulados o calculados porque tienen una aplicación muy variable. Analía. Eso podría ser, por ejemplo, lo que hace la SED cuando encuentra fallas en la contabilidad y hace multas y contravenciones. Hay una proyección, eso es lo que estaba buscando hace rato, que les había descargado, pero no encontré. Había una de las construcciones del presupuesto general que anteriormente,
hoy ya no la vi, donde había inclusive un cálculo estimativo mediante la estadística, que ya vimos su relacionamiento con las finanzas públicas, de lo que sería el caso de multas. Se puede prever, proyectar, no digo adivinar, pero sí hacer un estudio estimativo del incumplimiento, por ejemplo, en condiciones de normalidad económica, y lo que sería estudio de incumplimiento impositivo, ¿verdad? Lo que vos me estás diciendo cuando habla del Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría de Tributación. En caso, por ejemplo, ahora de pandemia, hay un margen general que se mantiene de incumplimiento, una suerte de tasa de morosidad, por decirlo de una manera, que se mantiene en periodos de paz. Y en periodos de guerra o de pandemia, obviamente esa tasa va a variar más o el incumplimiento va a ser más variado. Entonces, en ese caso se podría prever, el ejemplo que vos estás diciendo, hay una suerte de proyección de la aplicación de multas. Los recursos para fiscales se utilizan más para casos en que es difícil tratar de establecer cuánto. Siempre suelo utilizar los recursos para fiscales en el caso de la cédula de identidad. Lo que nos cobra el Departamento de Identificaciones es una suerte de recurso para fiscal. No entra en el presupuesto general de la Nación, no se encuentra contemplado en el recurso, en el presupuesto general, cuánto va a recaudar identificaciones por la expedición de cédula, pasaporte o certificado de antecedentes. Sin embargo, es algo que tienen atribuciones para cobrar. O sea, la parafiscalidad es un recurso que se puede aplicar extraordinariamente o regularmente, pero que no tiene una proyección contable muy específica, como en el caso de los impuestos, las tasas, las contribuciones, las donaciones, la explotación de los bienes del Estado. ¿Ok? Es como que más relajado el principio de legalidad en ese caso. En el caso de los impuestos, tasas y contribuciones, ¿verdad? Lo que sucede es que hay una proyección más firme, más previsible, porque el Estado puede calcular mediante la estadística normalmente cuánto se viene pagando, y bueno, calcular en base a eso, ¿verdad? Hacer una estimación, por eso se dice en el presupuesto, vamos a ver ahora, el presupuesto es una estimación de ingresos y una autorización de gastos. Acuérdense siempre, esto le va a facilitar mucho la vida para entender lo que es la esencia del presupuesto. Estimación de ingresos y autorización de gastos. Y vamos. Sí, doctor, en el ejemplo que diste de la cédula de identidad y pasaporte, entonces la misma institución es la que, por decirlo así, coloca el precio de lo que sería la cédula de identidad y el pasaporte. La misma institución es la encargada. Claro, la regulación interna de cuándo se va a percibir ya no tiene que ser aprobada por el Congreso en base a todos los ejercicios, sino que se le da atribución para cobrar, pero, y por supuesto, tienen que destinar esos recursos, tienen que ir al Ministerio de Hacienda, no es que se lo quedan los policías, por ejemplo, pero sí, hay una suerte de mayor liberalidad en cuanto a la regulación de la contraprestación, o sea, de la percepción. En el caso de esta subclasificación, tenemos impuestos, tasas y contribuciones. Y tenemos acá la nota diferenciadora ya, ¿verdad? Estos son los ingresos públicos ordinarios de derecho público. Tenemos la nota diferenciadora de los tres tributos que son. Y esto apréndanlo ya ahora para que el tributario les sea mucho más fácil. En el caso de los impuestos, el Estado ejercita su coacción sobre nosotros, ¿verdad? Sobre los contribuyentes, en virtud a una ley que la autoriza para ello, sin que haya una contraprestación directa por parte del Estado. Nosotros pagamos el IVA, pero no sabemos a qué se va esa plata. Nosotros pagamos renta personal, pero no sabemos a qué se va ese dinero.
Nosotros pagamos derechos aduaneros, pero no sabemos a qué se va de dinero. El Estado lo que hace es, en la administración y ejecución de esos recursos, destinarlos a la atención de los servicios generales en beneficio de la comunidad. Por ejemplo, lo que le decía al comienzo, los servicios diplomáticos y consulares, el sueldo de los embajadores, el servicio de justicia, el sueldo de los policías, el sueldo de los docentes, por ejemplo. En el caso de las tasas, sí hay una contraprestación directa, porque nosotros podríamos decir que podemos percibir cuál es el servicio que nos está prestando. Y hoy en día, no sé más si se paga o no, pero recuerdo que en mi época se pagaba en la facultad el famoso derecho a examen. Uno para poder rendir, ¿no? En la facultad, en la nacional, ¿verdad? Que es pública, no pagaba una cuota destinada al sueldo de los profesores. Lo que paga es la matrícula por el ingreso al año lectivo y el derecho a examen. ¿Y para qué se paga ese derecho a examen? Para que nosotros los docentes, el Estado nos mande a que nos sentemos en esa mesa y le preguntemos a ustedes qué tanto saben de la materia para saber si pueden pasar o no. O sea, el derecho a examen es lo que ustedes pagan para ser evaluados y ver si están en condiciones de avanzar en la malla curricular. Rubén. Rubén, entonces, sí, profe, los royalties son ingresos extraordinarios. Para fiscales sería la clasificación de los royalties, porque no es un impuesto y es un ingreso que tiene un fin, hasta un número nomás, hasta unos años nomás me parece. Los royalties, en el caso, por ejemplo, de la explotación de las binacionales, que es un ejemplo oportunísimo, en base a lo que vos estás diciendo en cuanto a la parafiscalidad, no está previsto que se dejen de aportar al Estado, ¿verdad? Pero sí es un recurso que no entra en el presupuesto. Fíjate que por eso es que la rendición de cuentas se ingresa al presupuesto por una decisión política, pero no es un ingreso público. ¿Por qué? Porque viene como contraprestación de la explotación de un bien del Estado, que es ¿cuál? La fuerza hidráulica, la fuerza del agua. Se construyó una represa, se generó una línea de producción de energía, y lo que hacen las binacionales es darnos, esas son empresas del Estado, ¿verdad? Son entes que no forman parte del sector público. Por eso, acuérdense, y esto le va a traer a la memoria, el problema que se armó cuando todo el mundo quería saber cuánto cobraban los miembros de las binacionales, los funcionarios de las binacionales. Y oportunamente, una vez más, la prensa presionaba y machacaba con que eran instituciones públicas, y no son instituciones públicas. O sea, no entran en el presupuesto. Se mete por una decisión política del presupuesto, pero en economía, el PIB se calcula extrayendo, el PIB neto se calcula extrayendo las prestaciones de las binacionales. ¿Por qué? No entran en el presupuesto porque son de la explotación y se rigen ellos por los tratados binacionales. No es una actividad, no es como un ministerio. Las binacionales no son instituciones públicas como ministerio. Ellos generan su propio presupuesto. Sus funcionarios reciben plata no del presupuesto general de la nación, sino que reciben dinero de la administración interna, y su ley, su constitución, es el tratado que tiene una forma contractual, ¿verdad?, entre dos países, que dijeron: vamos a aprovechar la fuerza del agua del río Paraná y vamos a construir la represa. Por eso es que cuando tanto machacó la prensa con que tenemos derecho a la información pública, de acceder a cuánto gana fulano de tal y mengano
miembros de Itaipú y Yacyretá, ellos con toda razón decían, nosotros no tenemos por qué mostrar cuánto ganamos, porque nosotros no somos funcionarios públicos. No percibimos del presupuesto nosotros nuestro sueldo, sino de la generación de energía que se aprovecha mediante una empresa que fue creada contractualmente entre dos países. No obstante, igual, por una decisión política, se decidió agarrar y publicar la lista de sueldos de todos los funcionarios. Pero por una cuestión de... No había sustento jurídico para exigir eso. Ellos se rigen por su tratado, por su convenio entre dos países encima. O sea, eso podía haber afectado otra vez, por supuesto que no lo va a hacer, pero podía haber afectado en condiciones de normalidad, inclusive la relación de los dos países. ¿Por qué? Porque se estaba violentando la información de un ente cuasi comercial, si quiere llamarse de una manera, una empresa llevada adelante por dos naciones. Y por la presión de la prensa, que no, que se machaque, que se muestre, que se muestre, que se muestre, bueno, se terminó publicando, ¿verdad? Pero sí es un ejemplo para mí muy válido. Bueno, volviendo otra vez, tenemos entonces los ingresos, estaba en las tasas sí hay una contraprestación directa, y las contribuciones. Con las contribuciones yo siempre uso un ejemplo que les resulta bastante didáctico, ¿verdad? Imaginemos, voy a tomar esto. Imaginemos, se ve ahí la hoja, ¿verdad? ¿Se ve la hoja? Bueno, imaginemos que esta hoja es una cuadra. Vamos a hablar de un ejemplo de contribución, contribución de obra pública. Tenemos acá una cuadra que está rodeada por empedrado. Esta calle empedrada, esta calle empedrada, esta calle empedrada, empedrada. ¿Ok? Bueno. Y viene la municipalidad y dice, esta calle de acá la voy a asfaltar. Pero voy a tener que cobrar, como no me alcanza el dinero, voy a tener que cobrar una contribución, y se llama, hay dos tipos de contribuciones, contribución social y contribución de obra pública. Voy a cobrarle una contribución de obra pública a la gente para pagar el costo, ¿verdad?, de ese servicio de asfaltado que sale carísimo. Entonces, la contribución se la va a cobrar a todos los que vivan sobre esta calle. No sobre esta, no sobre esta, no sobre esta, por más que estén en la misma cuadra. ¿Por qué? Porque la contribución de obra pública o la contribución se diferencia de la tasa y de los impuestos en que hay una contraprestación, pero que beneficia directamente a un grupo determinado o determinable de personas. En el impuesto no sabemos quién es el beneficiario. No sabemos quién va a necesitar una de la policía, no sabemos quién va a necesitar un profesor de una escuela pública, no sabemos quién va a necesitar un profesor de una universidad pública, etcétera, etcétera. Pero se paga para la prestación de servicios generales. No sabemos quién va a necesitar usar una ruta alguna vez. Puede ser que nunca usemos, o puede ser que usemos todos los días para ir al interior. En la tasa la contraprestación es diferenciada. Por ejemplo, Analía va y paga su derecho a examen y el servicio diferenciado que se le da a Analía es que se va al profesor Caballero y le toma el examen final para saber si ella está en condiciones de pasar o no la materia. Ella paga, ella recibe un servicio directo para ella. No es que se va a Analía, paga y el servicio se le va a Alex, se le va a Abel, a Rubén, a nadie. No, se le presta a ella. Y en la contraprestación, en la contribución el servicio es destinado a un grupo determinable de personas. Es más grande que la tasa, ¿verdad? Porque no es solamente una persona, son varias, puede ser muchas personas, un grupo de 5, 2 más, pero es menos que la indeterminación del impuesto.
Un ejemplo que les va a ayudar también es el servicio, la contribución por servicio social. O sea, el servicio, el IPS es una contribución social que beneficia a las personas que paguen el IPS. No son todos. No somos los 8 millones de paraguayos los beneficiamos en IPS. Solo los que pagamos. Pero los que pagamos tenemos un servicio diferenciado mayor que el de la tasa, ¿verdad? Un servicio diferenciado a un grupo de personas que somos identificables. Basta con mirar la nómina de los que vamos a aportar al seguro de previsión social y con eso podemos identificar. ¿Ok? Entonces, esos son los tres tipos de esta subclasificación de ingresos ordinarios. Después tenemos la subclasificación de los ingresos públicos extraordinarios. Este grupo de ingresos se constituye por un conjunto de recursos financieros que el Estado puede acudir en ciertos momentos y para determinados fines. No son susceptibles de una clasificación sistemática, ¿verdad? Porque va a depender de la política económica, de la política monetaria, de cualquiera que se necesite creer, de los miles que son disponibles en la ciencia de la finanza, ¿verdad? Y en la economía en general. Y cada uno además tiene sus características propias, ¿verdad? No tiene elementos de afinidad y no se puede hacer una clasificación, sino en todo caso una enunciación de lo que serían las principales manifestaciones, ¿verdad? Son el crédito público, la emisión de papel moneda, los impuestos extraordinarios, la enajenación de bienes del Estado, y cada uno de estos sabemos que tiene sus propias características, su forma de tratar de conseguirlo, naturaleza económica, etc. Estos ingresos públicos están constituidos entonces por el conjunto de ingresos a los que el Estado recurre, ¿verdad? En momentos especiales como el crédito público, en el caso de la pandemia, que se utilizó para sostener económicamente tanto al sector formal como al informal, o el crédito público al que se recurrió para poder comprar las vacunas, por ejemplo, ¿verdad? Y así también cuando hablamos de la enajenación de bienes del Estado, cuando hablamos de que el Estado actúa como persona de derecho privado. Y aquí era donde yo les iba a citar este artículo del Código Civil 1899, creo que era. Sí. Habla en el Código Civil un capítulo que habla de los bienes en relación a las personas a quienes pertenecen. Dice, son bienes, el artículo 1898 y el 1900. El artículo 1898 dice, son bienes del dominio público del Estado. Bahías, puertos, ancladeros, ríos, aguas que corren por los cauces, las playas, los ríos, entendidos por las extensiones de tierra, lagos, caminos, canales, puentes y todas obras públicas construidas para la utilidad común de los habitantes. Cuando hablamos en este caso de la generación de ingresos por explotación de bienes privados del Estado, ¿verdad? Bienes públicos y privados del Estado. Cuando hablamos de los privados, vamos al 1900 que dice, son bienes del dominio privado del Estado. Primero, las islas que se formen en toda clase de ríos y lagos cuando ellas no pertenezcan a particulares, van a decir, ¿para qué sirve eso? Bueno, las islas se alquilan. O, en realidad lo que se hace es una cesión de derechos por el plazo normal que se suele utilizar de 99 años. Porque los bienes públicos del Estado son inenajenables. Después, los terrenos situados en los límites de la República que carezcan de dueños.
lo que en derecho romano era se llamaba res derelicta, eran los bienes abandonados, por ejemplo. Abandonados no en el sentido que esté el pasto crecido, el yuyo, etcétera, etcétera, sino que patrimonialmente no tengan un dueño porque pudo haber sido, por ejemplo, que el último dueño no tenía parientes en la República, ¿verdad? O en el mundo, y tenía varios inmuebles y falleció. Bueno, entonces carece de dueño, es un bien privado, de dominio privado del Estado. Los minerales sólidos, líquidos y gaseosos que se encuentran en estado natural, es lo que le decía hace rato, percibe dinero por la explotación minera, ¿verdad? Por estos minerales sólidos, líquidos y gaseosos. Bienes vacantes de personas cuando mueren intestadas y herederos, los bienes del Estado no comprendidos en el artículo anterior o no afectados al servicio público. Y después habla de lo que son susceptibles a la protección privada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces... Mostrenco, ¿qué quiere decir? Mostrenco. Mostrenco. Vacante o mostrenco. Y asumo que debe ser un sinónimo. Es quienes no saben el dueño, Claro. no saben quién sea el dueño. Por En eso tu dice, diccionario debe estar, profesor. En tu sí, diccionario debe estar. Mostrenco. Sí, pero quiero avanzar con la clase porque me pasa ahora. Y lo de las personas que mueren intestadas o sin herederos. Claro, en el primer caso se podría dar que las personas intestadas, claro, el B y el D, uno podría ser la causa del otro, ¿verdad? Bienes vacantes. Bienes vacantes son los bienes que pertenecieron a una persona que falleció, no tiene herederos y se declara vacante. Entonces ahí pasaría a constituirse al mismo tiempo, en el inciso B, ¿verdad? Terrenos situados. En esto sí habla de terrenos, en el B habla de bienes vacantes. Bienes, podemos hablar de inmuebles o muebles. Puede ser un escritorio, puede ser un terreno. El B es mucho más específico porque habla de que carezca de dueño, que puede ser porque es mostrenco, ¿verdad? O que es vacante, pero habla directamente ya de inmuebles, o sea, de propiedad horizontal. Bueno, entonces, en ese caso, por la explotación de esos bienes del dominio privado, el Estado también, como yo les decía en el caso, en el ejemplo que ustedes vayan a vivir a la casa de sus padres y pongan en alquiler la casa que tienen actualmente, sería una suerte de generación de una línea paralela de ingreso, ¿verdad? Después tenemos dominio territorial, ¿verdad? Y eso quería fijarme en lo que decía el libro, y el dominio industrial. Y después Banco del Estado, y con eso terminamos. Del dominio territorial, dice el material, que está integrado por el conjunto de bienes que en una u otra forma son conocidos como bienes raíces inmobiliarios, propiedad territorial minera, hidráulica, industrial, por el conjunto de empresas de industria del Estado propietario que tienen capitales, y el comercial, por el conjunto de empresas que ejercen actividades comerciales. O sea, el territorial incluye todo eso. Y yo recuerdo un ejemplo que se da siempre de lo que sería los primeros casos de explotación de empresas del Estado, de lo que se llamaba anteriormente, en época antigua en el Paraguay, que era consecuencia de la ausencia de propietarios posterior a la guerra por la disminución de la población en el país, de las estancias de la patria. Las estancias de la patria eran unidades productivas agroganaderas que eran propiedad del Estado, del Estado paraguayo, y que en ese momento, como había fallecido gran parte de la población en la guerra de la Triple Alianza, quedaron muchos bienes vacantes a los que el Estado comenzó a explotar comercialmente bajo esta figura o esta actividad agroganadera, a fin de generar ingresos. En
ese caso podríamos hablar como uno de los antecedentes de este dominio territorial, ¿verdad? Y pues menciona también lo del INDER, que era justamente una de las instituciones encargadas de la regularización, Instituto Nacional de Desarrollo y la Tierra, que era una de las finalidades que tenía era la regularización y el desarrollo de las superficies rurales. Y consecuencia también, ¿verdad?, de esta política de, ¿cómo es que se llama? Ya estaba en la Constitución del 67, de la reforma agraria. O sea, era una de las instituciones creadas por el Estado en el manejo de su actividad financiera sobre los bienes territoriales con los que contaba, para la regularización de las tierras, ¿verdad? Y para la explotación comercial, la concesión y la explotación comercial. Después del dominio industrial, habla de las empresas públicas, ¿verdad?, del Estado, habla de la industria del Estado, explotación de empresas de transporte ferroviarios, bueno, que se dio en otro momento de la historia, de navegación y comunicaciones. Y es una lista interesante y bastante completa el libro de algunas de las instituciones. Dice: el Estado posee patrimonio constituido por bienes de distinta naturaleza, territoriales, industriales, comerciales, a lo que hace referencia en el punto anterior, y hace la cita de las instituciones que utiliza el Estado para la explotación de estas actividades, ¿verdad? Las empresas públicas del sector público, dice la 156, tengo yo, Administración Nacional de Electricidad, COPACO, ESAP, entes descentralizados. Después habla de los que tienen carácter comercial industrial, Petróleos del Paraguay, la INC y el Ferrocarril Central, los entes descentralizados con finalidad socioeconómica, que son el INDER, el Instituto de Desarrollo Rural de la Tierra, que acabamos de mencionar, el Instituto de Previsión Social, y no sé por qué le pusieron la Universidad Nacional de Asunción, pero bueno, el descentralizado, claro, finalidad socioeconómica en el sentido de la preparación y formación de profesionales. Y las instituciones financieras y promoción de desarrollo, el Banco Central de Paraguay, que es más que nada un ente regulador, más que promotor del desarrollo, salvo cuando se refiere a las políticas de regulación monetaria, ¿verdad? El Banco Nacional de Fomento, que es un banco, pero público, y sometido al derecho público, no al derecho privado, ¿verdad? Utiliza herramientas del derecho privado, pero es una institución pública. O sea, no entren en la confusión de decir que el BNF es lo mismo que, que Itaú, que Bancom, que Banco Continental, etcétera, etcétera. Es un banco, es una actividad de intermediación financiera que desarrolla una institución pública, que es el Banco Nacional de Fomento, y que no tiene, ahí va la diferencia con las instituciones privadas. Y acá me adelanto un poquitito ya a lo del Banco del Estado, con lo que después terminamos. No tiene la finalidad de capitalización privada por el ánimo de lucro, lo que es, sí, típico de las instituciones de intermediación financiera del sector privado, sino que su nombre inclusive lo dice, tiene la función de fomento, o sea, utiliza las herramientas, la dinámica, inclusive ciertas regulaciones del sector privado en cuanto a la banca privada, pero no para capitalizarse, no para generar lucro para los directivos del Banco Nacional de Fomento, sino para generar ingresos, insumos, para volver a prestar ese dinero y generar facilidades crediticias, ¿verdad? Después cita también a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios, al Crédito Agrícola de Habilitación, a la Agencia Financiera de Desarrollo, Fondo Ganadero, Senaitat, ¿verdad? Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, Secretaría de Acción Social, y en realidad hay otros también, el Ministerio de Urbanismo y la Vivienda, que es otra unidad creada ya después del lanzamiento del libro,
entre otras que también entran a regular o a participar de la actividad financiera del Estado. Y después, por último, que habla del Banco del Estado, ¿verdad? Que hay que discernir entre los dos lo que es el Banco Central del Paraguay y lo que es este Banco Nacional, en momento que suele generar confusión entre los chicos, ¿verdad? El Banco Central habla la Constitución en el artículo 285 y se refiere acá, la banca central del Estado. Naturaleza, deberes y atribuciones. Se establece una banca central del Estado en carácter de organismo técnico. Tiene la exclusividad de la emisión monetaria y conforme con el objetivo de la política económica del gobierno nacional, participa con los demás organismos técnicos del Estado en la formulación de la política monetaria, crediticia y cambiaria, siendo responsable de su ejecución y desarrollo, preservando la estabilidad monetaria. Acá la actividad que guarda relación con el Banco Central del Estado es un ente regulador, es contralor y crea directivas y marcos regulatorios a los que tienen que adaptarse las instituciones de los bancos, que son los bancos privados, ¿verdad? ¿Y cuáles son las finalidades que tienen? La regulación de la emisión monetaria, cuando se tiene que imprimir dinero, cuando falta dinero, cuando se tiene que quitar dinero del Estado. Por ejemplo, las reglas de regulación de la inflación provienen del Banco Central del Paraguay, el cual asume mediante la aplicación de una ley los límites mínimos y máximos de inflación, que se traduce o es lo que se llama metas de inflación, ¿verdad? En esas metas de inflación trabaja el Banco Central diciendo, bueno, vamos a sacar tanto dinero del circulante que hay en el país para que pueda bajar la presión inflacionaria y con eso el nivel general de precios. Analía. Tengo entendido que hay una ley para el tema de la inflación. No me acuerdo cuál era, algo de fiscal, creo era, reordenamiento fiscal. El reordenamiento fiscal está la 2421 de Administración Financiera y Reorganización Fiscal. Después está la Ley de Responsabilidad Fiscal, ¿verdad? Responsabilidad fiscal, ese. Esa, pero también se meten en las leyes del presupuesto que cambian cada año las metas de inflación. Entonces, ahí dice, bueno, vamos a intentar que la inflación en este año no supere el tanto por ciento, ¿verdad? Pero esa es una de las finalidades que recaen sobre la banca central del Estado, no así sobre el Banco Nacional de Fomento. Otra atribución que tiene es la formulación de política monetaria, crediticia y cambiaria. Los bancos privados no pueden cobrar una tasa mayor a la tasa de referencia que establece el Banco Central del Paraguay, mediante esta atribución que le da específicamente el artículo 285, porque dice que participan en la formulación de la política monetaria como responsable de ejecución y desarrollo. O sea, el hecho de que un banco cobre intereses muy altos afecta a la economía nacional, o que los bancos en general cobren intereses muy altos afecta a la economía nacional. Entonces, ¿qué hace el Banco Central del Paraguay? Entra a regular las tasas de interés de los bancos. Y dice, bueno, establezco una tasa de referencia que sea del X%. Los bancos pueden cobrarnos de interés hasta ese porcentaje. ¿Por qué? Porque una vez como el Banco Central es responsable de la ejecución de esa política monetaria, si ellos superan esa tasa de interés, el Banco Central inicia un sumario y le aplica una sanción. Esto es importante que ustedes lo recuerden, por ejemplo, si es que llegan a ser, al recibirse de la facultad, llegan a ser abogados de un banco, por ejemplo, ¿verdad?
tienen que saber que esa es uno de los límites que pueden tener las instituciones financieras y que proviene de un mandato constitucional y que es parte de la actividad financiera del Estado. Bueno, después en el libro ya sigue con una cantidad de cuestiones que hacen a la reforma del sistema financiero, que son de la ley 861, pero que como no están en el programa, entonces vamos a exonerarle a los alumnos del análisis de ese punto. Bueno, 17 y 23, como les dije, esta lección es un poco más corta que las demás. Si no hay preguntas, delegado o delegada está por ahí. Doctor, ¿qué tal? Sí. Sí, Martín, habíamos quedado que el primer parcial iba a ser hasta después de desarrollar la lección 8, ¿verdad? Sí, está el cronograma luego también, sí. Sí, no me fijé, por eso estoy preguntando por si tenía en mente. Puedo ver para asegurar. Tranquilo, tranquilo. Igual, de cualquier manera. Por eso yo le trato de recordar siempre a los chicos que en esta primera parte hagan las consultas, porque lo que estamos hablando acá son de cuestiones fundamentales y muy básicas que le van a ayudar a entender el resto. Por ejemplo, hoy hablamos de la triada de impuestos, tasas y contribuciones. Esto le va a ayudar a comprender mejor el desarrollo que viene después en la otra parte del programa y es lo que va a hacer también inclusive otra materia. Entonces, si tienen dudas, no se queden con las dudas. Por más que les parezca una tontería lo que vayan a preguntar, pregunten. Si quieren comentar algo, háganlo también, porque eso enriquece el debate y de repente alguien que no se animaba a preguntar, gracias al compañero que sí se animó, se sacó la duda. Doctor, una consulta también con respecto al examen. Bueno, quedamos entonces en la unidad 8 para este primer parcial. Okay. ¿Confirmado eso? Sí, para mí es clarísimo. Creo que lo habíamos presentado luego en el planeamiento. ¿Y la modalidad del examen? ¿Cuál sería? La modalidad del examen es un examen parcial, como lo hacíamos el examen, presencial, de selección múltiple en una hoja, como se hacía antes. Pero es presencial, no ya de forma virtual por formulario. Ah, ok. Y el examen final que va a ser oral, ¿verdad? Ahí nos vamos a sentar y nos vamos a encontrar todos, por fin. Bueno, en el parcial también, pero bueno. Después, ¿alguien más? ¿Pregunta? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? ¿Nadie? Bueno, quedamos hasta ahí entonces, chicos. Nos vemos el viernes a las 15:30, 15:40 de nuevo. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas tardes. Hasta luego, Gracias, profe. doctor. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.